Buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos esta tarde en esta sesión informativa, quizá un poco pronto, pero necesaria y urgente debido a ciertas modificaciones que hemos tenido esta última semana. Esta sesión informativa vamos a hablar específicamente o más de lleno de lo que es avisos automáticos de exportación, pero también ligado a esto, ayer en un webinar que tuvimos, hablábamos de las tendencias que se van dando en comercio exterior. Entonces también vamos a ligarlo un poco al tema de los avisos de certificación de IVA, al tema de permisos previos de importación y ver un poquito cómo va ligado, sobre todo en la parte operativa, la parte de cumplimiento, entender qué está buscando la autoridad y quizá algunas sugerencias ante estos retos que estamos enfrentando como importadores, como exportadores al día de hoy en México. Para esta sesión tenemos el gusto de tener a Marco Reyes, director general de Tintax. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes ya. Gracias, Israel. Buenos días a todos. Mayra Azul. También aquí tenemos el gusto de tener a Mayra, quien es Customer Foreign Trade Manager en Tintax. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias, Israel. Gracias a todos por compartir el foro. Y Azul Rodríguez, quien es Customer Foreign Trade Specialist en Tintax. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Mayra, Marco. Gracias a todos por componer esta sesión. Aquí lo importante de tener tanto a Mayra, a Azul, a Marco es sobre todo conocer la experiencia, ver distintos puntos de vista de la gestión que están realizando al día de hoy con estos tipos de avisos, con estos tipos de acompañamientos a las empresas para conocer esta perspectiva y también entender mejores prácticas de aplicación. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con esta sesión? Es sobre todo conocer el escenario de regulaciones que se enfrentan al día de hoy para determinar primero el correcto cumplimiento, segundo, mejores prácticas y tercero, alternativas operativas, ¿no? Esto, como les decía, desde el punto de vista de la experiencia que vamos teniendo al día de hoy, de lo distinto que vamos escuchando en diversas empresas, compañías, industrias, entonces compartir un poco de esto. El orden de ideas que estaremos siguiendo, obligaciones en las fracciones de certificación de IVA, lineamientos generales, implicaciones operativas, un punto muy importante a tener en cuenta, consideraciones legales y medios de defensa y alternativas de cumplimiento. Entonces, este es el orden de ideas. Igual invitarlos a colocar sus preguntas, inquietudes, comentarios para enriquecer esta sesión. Los iremos leyendo durante la misma o bien al final estaremos compartiendo comentarios de lo que se vaya compartiendo aquí en el chat. Aquí nada más recordar un punto. Desde octubre del 2024 se modifica una obligación para las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. En ese entonces era el numeral 11, después pasa a ser el numeral 10, pero aquí nos dice que tenemos que reportar todas las fracciones arancelarias que vayamos a importar bajo la certificación de IVA. En este sentido nos marca un tema que es 30 días antes de realizar la importación y sobre todo que sean nuevas fracciones que no hayamos reportado al momento de hacer nuestra solicitud inicial, sobre todo la inicial. Obviamente esto ha generado cierto conflicto operativo, pero más allá del tema del aviso, lo que nos llama la atención y lo que queremos hacer hincapié es sobre todo entender que la autoridad está buscando a través de fracciones arancelarias una trazabilidad o un seguimiento de la operación de las empresas certificadas en este caso. Pero también por la parte operativa o de cumplimiento queremos hacer énfasis en resaltar la necesidad al día de hoy de tener un catálogo homologado y claro de fracciones arancelarias. Este catálogo tiene que tener obviamente una precisión en la clasificación, tiene que estar respaldado o hacer coherencia también con nuestro billete de materiales y sobre todo, y lo más importante, que al día de hoy todas las compañías tienen que tener una claridad de poder detectar nuevos materiales, nuevas regulaciones que puedan estar detrás de cada uno de estos movimientos de la operación y entendemos desde la parte operativa que esto genera cierta dificultad. ¿Por qué? Porque la queja común de todos los importadores en este aviso es muchas veces no logro detectar 30 días antes nuevas mercancías, ¿no? ¿Cuándo me entero? Cuando ya está en puerto, cuando está en tránsito. Entonces aquí genera una cierta dificultad. Entonces aquí un punto y lo que queremos considerar en este caso es sobre todo que es importantísimo tener claridad del catálogo de fracciones arancelarias,
de una homologación entre agentes aduanales, porque muchas veces vemos casos en que mismo producto tiene distinta clasificación de acuerdo al agente aduanal, o la fracción arancelaria está aplicada a diversos productos que no tienen una relación en sí. Entonces, importante tener en cuenta este aviso que ya nos invita a esta homologación de cumplimiento. Digo, esto nada más lo queremos mencionar en este sentido. No sé, aquí Marco, Mayra, Azul, quisieran hacer algún comentario más al respecto. Sí, realmente se ha volcado un tema muy interesante y muy importante porque hemos visto alguna, vamos a decir, una falta de cooperación por parte de las empresas a proporcionar esta información a los agentes aduanales desde un principio y una totalidad, ¿no? Entonces, los agentes aduanales se han llegado a ver maniatados y con miedo hasta perder su patente y el poder no procesar los pedimentos si no cumplen cabalmente con eso al 100% y no únicamente considerar las nuevas fracciones que se estén dando a partir de esta publicación. Entonces, sí los invitamos a que las empresas sean cooperativas y a que podamos, en su caso, hacer un mapeo de todo lo que se ha importado con los diferentes data stages de los diferentes meses para poder crear un catálogo y poderlo presentar, ¿no? Digo, realmente es un tema que no nos quita nada, pero sí quitémonos un poco de la mente esa falta de disposición de las empresas, porque es en su perjuicio, ¿no? Y actualmente la autoridad ha estado revisando diversas operaciones realizadas directamente por parte de agentes aduanales y está revisando ahorita dos conceptos muy directos. Uno son temas de IVA, que están no pagando IVA, y otro es este tema de las fracciones y se han llegado a suspender las patentes. Entonces, realmente no creo que existan ya muchos agentes aduanales que estén dispuestos a no tener ese 100% de todas las fracciones autorizadas, ¿no? O por lo menos de vuelvas a presentar, ¿no? Sí, ahí solo abundando, perdón, Adelante, ahí solo abundando un poco, que también sepan que en revisiones que hemos tenido recientemente nos encontramos de manera recurrente este tipo de inconsistencias y seguramente ahorita en las recomendaciones abundarán en el tema, pero simplemente que en efecto es una problemática más común de lo que se creería y tomar acciones para que no sea posteriormente un problema ni para las empresas ni para los agentes aduanales, ¿no? Correcto, y justo digo, a tenor de estos comentarios, 4 recomendaciones que hacemos, ¿no? Uno, homologar catálogo de fracciones arancelarias, darse la tarea de ver cuál ha sido la importación, la exportación de las mismas, el uso que se está dando. Segundo, sobre todo, detectar fracciones a las cuales se le ha aplicado forma de pago 21. Tercero, tener el respaldo de las autorizaciones, sobre todo aquí, como bien decía Marco, muchos agentes aduanales están buscando que las empresas se respalden en la autorización, sobre todo de importación de fracciones sensibles, entonces contar con esta autorización y obviamente algo en lo que hacemos mucho hincapié, al día de hoy ya no es una cuestión opcional, ya es una casi práctica obligatoria realizar auditorías preventivas en este sentido, ¿no? Sobre todo implementar una auditoría para nuevas fracciones o el uso que se le está dando. Bien, esto digo a modo de introducción y teniendo un poco en cuenta la tendencia que hay del seguimiento de fracciones arancelarias. Y aquí vamos a partir al tema de avisos automáticos, permisos de exportación, entre otras cuestiones. Pero creo que es importante entender qué es un aviso, qué es un permiso, qué es una regulación. Entonces, no sé, Marco, antes de entrar en estos temas, si quisieras compartirnos alguna idea, un concepto que nos brinde más claridad en este sentido. Sí, definitivamente, digo, realmente un aviso automático, un aviso de lo que estamos hablando, pues realmente no debe ser una solicitud para otorgar o para que nos den una autorización discrecional por parte de la autoridad que diga, sí te lo doy, no te lo doy, ¿no? Los avisos son básicamente esquemas de monitoreo estadístico informativo, ¿no? Lo que buscan los avisos básicamente es buscar un poquito, obtener información estadística para monitorear tendencias, desabasto o exceso de mercancías en México, poder diseñar políticas públicas
detectar oportunamente algunas irregularidades en el tema de la operación comercial y también para efectos de cumplimiento con tratados de libre comercio, ¿no? Pero realmente es un tema estadístico, es un tema que debería de fluir como mantequilla, ¿no? Sin embargo, cuando ya se empieza a tener criterios, ya la autoridad te lo puede rechazar, quizá no por un tema discrecional que diga no, no te lo autorizo, sino que te lo rebota por un tema de forma, pues realmente es donde empieza a ya tener una implicación para las empresas, en donde ya está restringiendo el flujo de la operación, y en este caso las exportaciones o retorno de las empresas CIMEX, ¿no? Entonces, ahí ya se puede empezar a pensar legalmente, pues que ya no es un aviso, que sea es un permiso, ¿no? Si no cumplo, pues no me lo das, entonces si no me lo das, pues no me dejas salir mis mercancías, y es donde se puede empezar a hacer un cuello de botella para las empresas, que es lo que más nos está preocupando, porque lo de menos es, pues poner a gente a automatizar procesos, ¿no? O sea, realmente podemos detonar esto, pero en lo que se va en los 10 días que tienen para resolvernos, y si se llega, como ha pasado en otros avisos, recordarán, Israel, recuerda, yo creo que lo recuerdas muy bien, estuvimos hace unos meses ahí apoyando a algunas empresas en donde Economía decía, es que recibo 2,000, 3,000 avisos al día y tenemos 3, 4 personas. Entonces no se daban abasto para este tipo de situaciones, y me preocupa mucho, o nos preocupa mucho, que la mecánica ahora es a través de correos electrónicos. Entonces, si el correo llegó o no llegó, si estaba pesado, si se fue a bandejas, si lo vieron, si no lo vieron, realmente es un tema bien complejo en donde creo que la formalidad, y quizá Israel Azul o Mayra nos pueden platicar un poquito más su punto de vista, pero ya se vuelve un tema más restrictivo que realmente cuál es su finalidad, ¿no? Más adelante hablaremos un poquito si podemos impugnar o no, que de luego se puede impugnar, porque realmente quizá lo que está buscando pues ya sale quizá de contexto, y quizá no tenemos de todo un tema de fundamentación y motivación por parte de la autoridad, pero eso ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Adelante. Correcto, Marco. Entonces, totalmente de acuerdo, y es por eso que queremos hablar ahorita de la situación que se ve actualmente con la autoridad en avisos automáticos de importación. Digo, no vamos a ver mucho la parte técnica, más el contexto de las dificultades que se encuentran, también previendo lo que se viene con los avisos de exportación, ¿no? Porque como bien señalan, o como bien dice Marco, el aviso al final del día tiene que ser una finalidad estadística, una facilidad que hasta cierto punto está regulada, pero no tiene que entorpecer la operación. Y sin embargo, por la experiencia que sobre todo aquí nos va a compartir Azul, que va liderando esta área de avisos, entonces vemos la parte contraria, en donde la autoridad dificulta hasta cierto punto esta gestión de estadística para la parte operativa. Entonces, no sé, Azul, aquí tú has estado apoyando últimamente a bastantes empresas con la gestión de avisos, de trámites ante Secretaría de Economía. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? Sí, claro, digo, nosotros tenemos como antecedente este tipo de avisos que son para productos siderúrgicos, para aproximadamente más de 140 fracciones arancelarias, en los cuales hemos notado ciertas dificultades que pone la misma autoridad, ¿no? Por ejemplo, han emitido una serie de rechazos y también eh, atrasos en las respuestas que se toman el plazo máximo que tienen y que nos dificulta a nosotros en la operación, pues tal cual poder continuar, ¿no? Darle esa, este, pues esa trazabilidad a la operación. Y los rechazos que nos emite la misma autoridad realmente son poco claros con lo que ellos nos están requiriendo. Aquí podemos ver dos ejemplos donde nos dicen que las descripciones no son muy claras y que simplemente no se contiene con toda la información que se solicita en lo que son las reglas, la regla específicamente 2219 de las reglas que emite Secretaría de Economía, pero pues este campo como tal nos exige varias cosas, ¿no? Lo que es la descripción de la mercancía, el nombre del certificado de molino, las fechas, y un punto muy importante y por cual están rechazando este tipo de avisos, pues son las firmas y los sellos, ¿no? Que entonces realmente la autoridad tiene muchas razones por las cuales nos puede estar rechazando y nos dice ciertas recomendaciones. Sin embargo, aún así hemos identificado que se fija en cualquier detalle para poder realizar este tipo de rechazos, lo cual pues causa algún tipo de retraso porque
es mucho tiempo de espera para saber si nos van a dar una respuesta pues afirmativa o si va a ser negativa. Y entonces nosotros tenemos esta incertidumbre de cómo va a ser los avisos de exportación, ¿no? Si también nos van a poner muchas trabas en cuanto al Excel que les vamos a estar enviando, si se debe de tener cierto formato específico, también el tema de los caracteres, siento que va a ser un tema ahí difícil de que podamos nosotros gestionar y sobre todo pues que van a ser demasiados avisos a la exportación, ¿no? Contando todos estos sectores que abarca este nuevo aviso, esta nueva obligación. Y otro tema que hemos visto también mucho es que durante el mes de mayo hubo la cancelación de más de 30 certificantes de molino, lo que también esto afectó en la operación porque tenemos que darlos nuevamente de alta o en su caso buscar algún otro nuevo molino que nos ayude a realizar esta importación de nuestros productos, ¿no? Entonces son varias cosas que nos afectan el tener este tipo de avisos o permisos que tenemos que realizar nosotros. Entonces no solamente contando con de la importación, sino que ahora ya nos añade otra nueva obligación y de manera muy espontánea el realizar los avisos, perdón, a la exportación cuya notificación fue el pasado 3 de junio, este martes, donde nos indica que, bueno, también aquí otro punto importante a resaltar es que justamente la autoridad nos dice que cuando nosotros queremos hacer un alta para estos molinos nuevamente, es necesario que se tenga esta firma autógrafa y el sello físico para que comprueben que efectivamente este molino pues emitió lo que fue este certificado. Entonces, se buscan varios puntos en específico para que la autoridad pues dé más tiempo, más demoras a nuestras operaciones, ¿no? Entonces, este nuevo aviso que se dio a conocer el pasado 3 de junio nos dice que va a ser aplicable para un total de 30 fracciones arancelarias, los cuales están dentro de diferentes sectores, ¿no? Como la cerveza, el tequila, la plata, pantallas, aparatos electrónicos y cables. Entonces, realmente abarca varios sectores. Estas 30 fracciones, aunque parece ser un número bajo, creo que sí se ve afectada para diferentes industrias. Y además, este aviso no va a ser mediante BUSEM, sino que ya se sabe que se va a realizar mediante correo electrónico y con un machote que nos está compartiendo la misma autoridad en formato Excel, donde deberemos de llenar ciertos campos en específico, ¿no? Además, se tuvo mucha incertidumbre de que pues este aviso iba a entrar en vigor al día siguiente, entonces las operaciones se iban a ver estancadas porque la autoridad no emitió este archivo Excel que viene siendo parte de este aviso de manera pues tan rápida, ¿no? Fue la publicación de la mañana y por la tarde apenas nos lo estaba haciendo pues llegar y posteriormente pues vieron que quizás fue de manera muy esporádica este nuevo aviso, por lo que emitió una prórroga hasta el día 7 de julio. Entonces esto, digo, nos da un poco más de tiempo para que nosotros podamos conocer este nuevo aviso, cuál es el formato que debemos estar utilizando. Sin embargo, aún así, pues consideramos que es muy poco tiempo en el que esta autoridad está emitiendo esta nueva obligación para lo que es este aviso de exportación. Entonces, no sé, Isra, Mayra, si quieran comentar algo más referente a esto y toda la información que pues nos ha dado la autoridad hasta el momento para este nuevo aviso de exportación. Sí, gracias, Azul. Aquí digo, resaltar dentro de las ideas que mencionaba Azul, primero, que tanto los avisos de importación o de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos meses han generado una carga administrativa fuerte a las empresas. En segundo lugar, ha generado retrasos en la parte operativa, ya sea por las dificultades en obtener una respuesta, por la carga administrativa que se ha generado. Y como bien mencionaba Azul, este acuerdo se publica el 3 de junio con la intención de entrar en vigor el 4, se otorga una prórroga hasta el 7 de julio y la primera cuestión que tenemos que tener aquí a consideración, que vemos en pantalla, es que primero se deberá remitir una solicitud por cada pedimento y esta solicitud tendrá que ser enviada
por correo electrónico. Entonces, ya aquí nos genera cierta incertidumbre que vamos a ahondar más adelante en cuanto a la parte de respuesta por parte de la autoridad, respeto de los tiempos establecidos, porque si bien nos ha dicho que la autoridad contará con un plazo de 10 días hábiles para obtener respuesta. Y desde la parte operativa como importador o exportador, pues obviamente esto exige o demanda una mejor planificación operativa. Entonces, estos son los primeros aspectos a tener a consideración de esta nueva, de este nuevo acuerdo, de este nuevo requisito que se pone a las exportaciones. Aquí no sé, Marco, Mayra, si quisieran comentar algo más. Bueno, a mí nada más me gustaría enfatizar, creo que en algo que comenta bien Azul e Israel, el tema de la comunicación con la autoridad, ¿no? Al final del día, si bien se realizan las acciones correspondientes para presentar este tipo de avisos y muchos otros trámites, con la autoridad también es muy difícil tener una comunicación constante y real de qué es lo que está sucediendo y cómo es que está atravesando, que con independencia de lo que diga la normatividad, pues al final no hay un respaldo o no hay una respuesta real y efectiva por parte de la autoridad en la que nos estén guiando o nos estén orientando de cierta manera a cuál es el estatus de los trámites cuando estos ya se encuentran incluso vencidos por días que no son lógicos, a veces pueden hasta duplicar incluso el plazo o si no es que muchísimo más para los tiempos de respuesta. Entonces, también creo que esto es una advertencia para las compañías de tener pues una planeación, las va a orillar también a tener una planeación muchísimo más rigurosa de sus operaciones en el sentido de que pues se tiene que considerar ahora también esta comunicación con la autoridad, ¿no? Para obtener este permiso, porque perdón, para obtener este aviso que como bien comentaba Marco parecería un permiso, pues porque si no al final te para tu operación, ¿no? Entonces también es algo que las compañías van a tener que empezar a prevenir, pues estos tiempos en caso de que esto siga adelante, ¿no? Claro. Ahora, digo, mucho de la planeación que comentas, pues digo, realmente no es un tema tan complejo, porque ya sabes que está en producción, que está las órdenes de compra, entonces realmente es ordenarlo, digo, mucho para la industria maquiladora, pues se pueden esperar hasta que empiezan a emitir las facturas, lo que se alimentan en anexo 24 para empezar a mandar el aviso. Repito, se puede automatizar eso, pero aquí la idea es ganarle esos 10 días que la autoridad tiene para contestar, porque seguro se verán los 10 días, ¿no? Desafortunadamente, ¿qué nos ha dicho la historia? Que cuando la autoridad no tiene la capacidad de contestar, te dice que está mal requisitado o que no le llegó. Y realmente nos hemos visto en algunos supuestos muy complejos para nuestros clientes y amigos, porque la autoridad dice, es que he visto que me mandes, como ejemplo, ¿no? El contrato en español, usted lo dice español, entonces busca elementos para poder ganar tiempo, ¿no? Y eso a nosotros nos preocupa en demasía, porque realmente, pues imagínense cuántos embarques no se van a estar parados ahí en la aduana, ¿no? Y desafortunadamente las empresas tienen un tema de obligaciones contractuales con sus clientes y eso pues le puede generar multas, sanciones y hasta llegar a perder el negocio, ¿no? Entonces, sí es un tema que definitivamente tenemos que poner sobre la mesa si es que buscamos la impugnación y hacer una norma autoaplicativa o de carácter autoaplicativo. Tenemos que tener en mente que la posible impugnación, si se llevara a cabo a través de discusión de amparos más o menos hasta el 25 de junio, o sea, ya tenemos pues, pocos días para preparar todo esto, ¿no? Eso se los comento porque por lo menos podemos ganar tiempo, ¿no? En lo que automatizamos, nos organizamos y podemos tener un orden de esto, porque al final de cuentas es un orden, es un tema de orden y es un tema de cómo amarramos todos los involucrados en el cumplimiento de esta pues, nueva disposición, ¿no? Que al final de cuentas se vuelve restrictivo de cumplimiento porque si no la operación se detiene, ¿no? Adelante. Totalmente de acuerdo con esto que menciona Marco, referente a la planeación, fechas, y en este sentido es importante tener en cuenta, como decíamos, la prórroga actualmente se da el 7 de julio para que entre en vigor y la autoridad comenzará a recibir solicitudes a partir del 30 de junio. Digo, no quisiera estar detrás de la computadora de esos ejecutivos del orden público, pero me imagino que estará saturado ese día ese correo electrónico. Entonces,
Vamos a ver cómo se da este desenlace, pero sí muy importante tener en cuenta esa fecha para que podamos tener ya por lo menos, como bien decía Marco, nuestras alternativas jurídicas que vamos a platicar más adelante, o también tener en cuenta, ¿cómo se llama?, las fechas para presentar nuestras primeras autorizaciones y que no se detengan nuestros avisos o nuestras operaciones de exportación. Aquí nada más comentar, ya desde el punto de vista técnico operativo, ya en SNICE está habilitado este apartado que nos habla de los avisos de exportación. En dicho apartado vamos a encontrar aquí esta pequeña guía, infografía, en la cual nos habla de la solicitud, la revisión, la resolución. Vamos a encontrar el formato Excel que vamos a platicar ahorita más adelante. También aquí un tema del escrito, que nos dan un machote. Ojo con ese escrito, es un machote muy genérico. Hay que tener en cuenta las especificaciones de la regla 135 y, como bien señalaba Marco, no dar motivos a la autoridad para que nos rechacen por cuestiones de forma, ¿no? Digo, esperaríamos que todo este tema estadístico fuera más fácil, fluyera, pero sabemos que la autoridad, ya sea por carga administrativa, por incapacidad, por lo que sea, a veces se va por la fácil y nos da un rechazo por cuestión de forma. Entonces, sí armar bien nuestros escritos. En este caso, igual aquí, nuestras áreas legales, o digo, también siempre revisamos con detalle esa parte para que desde la forma no fallemos, entonces estar atentos. Y en este sentido, ¿qué nos ofrece? Bueno, aquí está el escrito, como les decía, es muy genérico. Aquí un tema muy importante, considerar que el correo electrónico que declaremos, aquí tenemos que declarar un correo electrónico y la persona autorizada tiene que ser también el correo electrónico desde el cual enviemos la solicitud. Entonces ya desde aquí hay cargas administrativas, operativas, que luego el representante legal es el que lo tiene que enviar por política de la empresa, no puede ser el de Impo Expo, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones tenemos que empezar a analizarlas para que llegado el 30 de junio no nos gane la operación o este tipo de cuestiones y nos rechacen el tema de la aceptación. Entonces, aquí invitarlos a revisar el escrito, ver si cumplimos con las formalidades y determinar las cuestiones administrativas operativas propias de la empresa. Ahora sí, el correo electrónico, digo, la parte medular de este envío es este Excel, en el cual entendemos que el principal objetivo es un tema estadístico. Está dividido en 3 grandes secciones. La primera son datos generales, la segunda son datos del aviso automático de exportación, y si estamos utilizando mercancías del apartado o de las subpartidas 72 y 73, tiene campos específicos. Aquí comentar que este Excel está, vamos a decir, manipulado, está limitado en el sentido que tiene campos ya predeterminados para simplemente selección. Dentro de las recomendaciones que nos hace la misma autoridad en otro boletín es que este orden y formato no pueden ser alterados. De lo contrario, obviamente será motivo de rechazo. Como decíamos, un tema estadístico puede generar dificultades operativas en la exportación. Cada aviso solicitado debe ser llenado en una fila diferente. Al inicio decíamos, se requiere aviso por pedimento, entonces podemos usar un mismo Excel para varios pedimentos, solamente que tiene que ser llenado por fila. Las hojas o pestañas deben conservar el nombre, no podemos modificar esa parte. Evitar dejar celdas y filas vacías, del contrario será rechazo. Aquí la autoridad obviamente nos hace hincapié en sus horarios de trabajo, horario de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí no nos vayamos a equivocar en las horas y días de envío, porque pues también vaya a ser motivo de rechazo, tenerlo en cuenta. Y para caso de la información recibida de forma electrónica, después de las 6 horas o días inhábiles, será considerado hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, estos son temas de recomendaciones generales que nos hace la misma autoridad. Ya entrando de lleno a lo que va haciendo cada uno de estos 19 campos, en el tema de validación, la instrucción que se nos da es: la celda indicará si faltan datos o ya está completo. Como les decía, ya viene formulado, manipulado, incluso en algunos campos ya limitados simplemente para selección. Correo electrónico, se tiene que capturar el correo electrónico a través del cual se envía la solicitud, tiene que coincidir con el autorizado y con el que está en el escrito que vamos a juntar, de acuerdo a la regla 135. Fecha es capturar la fecha en que se ingresará la solicitud en el formato especificado. Tipo de persona, si es física o moral. RFC del exportador, señalar los caracteres adecuados, 12 para personas morales, 13 para personas físicas.
La razón social, aquí siempre recordar que tiene que coincidir con el tema de la constancia para que sea válido. Y aquí también nos dice que no coloquemos caracteres especiales. La fracción arancelaria y el NICO en estos dos campos en específico ya viene predeterminado. Entonces ahí nada más tenemos que seleccionar las correctas. Después son temas ya estadísticos, unidad de medida, cantidad, valor, el régimen al cual va a ser destinado. Aquí un tema muy importante, digo, igual quizá ahondemos después. El régimen, recordar que pues es para exportación y de acuerdo a lo que nos dice el acuerdo, se señala que simplemente es la exportación como salida de mercancía del territorio. Entonces, entendiendo este término de manera general, pues va a aplicar para todo lo que son retornos o exportaciones definitivas, ¿no? En este caso. Después nos habla del país destino, descripción de la mercancía. Aquí importante detallar la descripción de la mercancía a exportar de acuerdo a la información comercial. Aquí obviamente ya entran dudas de si va a coincidir con la descripción del pedimento, si tiene que, coincidir con la descripción de la factura, cómo pudieran validar esta parte. Como bien señalaba Azul, en muchos rechazos en el aviso de importación, la descripción es uno de los motivos principales. Entonces, te quedan dudas, ¿no? Hubo cierta incertidumbre de la cual vamos a platicar más adelante. Después nos dice si contiene mercancía de la subpartida 72-73, colocar sí o no en su caso. También seleccionar a qué subpartida corresponde. Y después ya nos habla del país de fundición y colada principal como componente de acero. Ahí seleccionar el país de fundición y la colada del principal como componente de acero. Creo que esto ya es una dificultad administrativa porque muchas empresas no generan avisos previos de importación, entonces desconocemos esta información y pues tenemos que recurrir ahorita a nuestros proveedores para poder solicitar el país. Después el porcentaje total de acero y el porcentaje total de acero, perdón, incorporado a la mercancía a exportar y de este porcentaje cuál corresponde a producto nacional, a acero nacional. Entonces creo que es un poquito, digo, en la forma parece sencillo, pero sobre todo aquí el determinar la información correcta o adquirir algunos datos es donde está la dificultad. Y sobre todo también un tema que quizá ahorita se menciona es el tema de los componentes, billetes de materiales, los porcentajes, ¿no? Entonces, esta es la dificultad que viene en la carga administrativa que ahora se nos exige. Vemos que son quizá cuestiones sencillas en la forma, pero cuando ya lo multiplicamos por la cantidad operativa del día a día, pues sí genera retrasos, riesgos, entre otras cuestiones. No sé aquí, Marco, si te gustaría completar algo referente a estas nuevas requisitos que nos pone la autoridad. Sí, gracias, Israel. Pues mira, aquí podemos verlo de muchas formas, ¿no? Si ustedes recordarán el Plan México que se publicó hace algunos meses, dentro de varios rubros hay uno que dice que quiere incrementar el contenido nacional, ¿no? Pues quizá lo podrán ver por aquí, voy a ver quién monitorea, cuánto es el acero que viene de importación de otros países, quizá para cerrar más la llave, lo que decía Azul, ¿no? Cancelaron algunos molinos, cuenta la leyenda que los cancelaron porque no existían, ¿no? O sea, que decían que eran molinos que realmente estaban triangulando de China y no sé qué tanto, pero por otra parte, pues también podría ser que están cancelando esos registros para efectos de disminuir la proveeduría y obligar pues a que te vayas a otro país vecino o al mismo México, ¿no? Entonces, evidentemente todo movimiento tiene una implicación, ¿no? A manera de ejemplo, no tiene nada que ver, pero a manera de ejemplo, los aranceles de Trump del 25% está generando cambios de proveedores de fuera de la región por proveedores de la región, que eso se buscaba desde el 94 entrando en vigor en el 2001. O sea, realmente todo eso pequeño que muevas o no muevas puede ser esto, ¿no? Como les comentaba hace rato, los asesores automáticos tienen temas estadísticos para tomar decisiones, para poder tomar decisiones de operación comercial. Entonces, quizás es la pauta para esto, ¿no? Es la pauta para decir cómo yo fomento la adquisición de bienes nacionales o de la región, digo, si esa es la tirada, o también por otra parte, pues dando cava a todo lo que hemos estado viendo acá con nuestro vecino de Estados Unidos, de América del Norte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es lo más seguro recopilar información para poder dar una política comercial diferente, ¿no? Y al final de cuentas, como bien lo comentaba Israel, necesitamos un tema de trazabilidad muy, muy complejo para algunas empresas. Y digo complejo porque realmente
pues no lo tienen, ¿no? No lo tienen actualmente. Nosotros que ayudamos a las empresas a hacer procesos de reestructuración de su anexo 24 para no tener implicaciones tanto de retorno como de crédito fiscal de la certificación de IVA, cuando se empiezan a hacer las reconstrucciones, ves enormemente la falta de control y de información que tienen las empresas, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que debemos de entender que sea como un proceso A, y bueno, y que evidentemente creo que es tiempo oportuno de empezar a buscar o monitorear algunos otros proveedores diferentes a los que actualmente tenemos y tenerlos pues en la bandeja de posibles proveedores. Eso fue una de las recomendaciones que ahora se dieron con la imposición del 25% de los impuestos. ¿Qué hago? Pues cambia de proveedores. Tan sencillo como eso para convertir tus bienes a nacionales. Entonces, creo que tenemos la capacidad en tiempo de empezar a hacer este tipo de actividades, ¿no? Y negociar precios, envíos y lo que sea. Totalmente de acuerdo, Marco, con esto que mencionas. Y en este sentido, digo, tener en cuenta dos cuestiones ahorita que van a entrar dentro de la implicación. Uno es, dentro de la implicación, perdón, operativa, el posible incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. En este sentido, obviamente, al estar incumpliendo el despacho, muy seguramente no se va a dar y por lo tanto vamos a estar generando almacenajes, demoras, retrasos. Entonces, esto desde la parte operativa, pues sí hay que tenerlo en cuenta porque al final todo esto en qué se traduce en dinero que vamos perdiendo o en gasto, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estas cuestiones y como bien señalaba Marco, la dificultad principal está en la trazabilidad del posible llenado que hagamos de este permiso que estemos solicitando a la autoridad a través del formato Excel que nos está solicitando la autoridad. Ahora, aquí entra una cuestión que también se ha hablado mucho y aquí pues no sé, me gustaría Mayra, Marco, que brindaran sus comentarios. ¿Procede un amparo? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué elementos hay ya desde un punto de vista legal? ¿Alguna incertidumbre jurídica que haya detrás de todo esto? Entonces, no sé, Mayra, a ver si nos pudieras apoyar con algunos comentarios sobre esta posibilidad que tenemos y que ya pues estamos trabajando también con algunos clientes. Sí, muchas gracias, Isra. Pues la verdad me gustaría comenzar diciendo que como en otras acciones impuestas por las autoridades mexicanas, pues de repente se imponen obligaciones sin una correcta planeación y sin dimensionar el impacto que causa a las empresas. En este caso, como lo hemos ido viendo desde el principio de la presentación y de lo que hemos transmitido, pues al final se trata de una carga administrativa que se impone a las empresas y sin una correcta planeación, ¿no? Como bien lo comentó Azul al principio también de la presentación, pues primero se publica la obligación para que entre en vigor al día siguiente y luego con posterioridad publican el Excel y luego al día siguiente una prórroga. Entonces, hay muy poca planeación detrás de esa presentación de esa obligación y entendemos que existen elementos totalmente viables para interponer un amparo en contra de este tipo de acciones. También, como en algunas otras imposición de obligaciones, nos ha tocado ver, por ejemplo, ahí con el tema de carta aporte, que fueron las prórrogas interminables, ¿no? Y así nos llevamos pues poco más de 2 años en seguir prorrogando las obligaciones. No dudaría en que hubiera la posibilidad de que esto existiera, no obstante, pues hay que estar preparados y hay que tener en conciencia que al final este tipo de herramientas legales como lo son el amparo, lo que te permite, y como lo comentó también Marco en su momento, es a veces ganar un poco de tiempo en hacer una planeación que si bien pudiera ser o convertirse en una obligación diaria, lo ideal sería que pues hubiera el tiempo suficiente, ¿no? A veces las empresas tienen que asignar recursos para tramitar este tipo de avisos, tratándose de industrias muy específicas. Y por aquí vemos pues ciertos argumentos que pueden hacerse valer en este amparo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el primero que vemos es la limitación a la actividad económica en cuanto
a la disposición o la obligación de la libertad de trabajo que existe en las empresas, ¿no? Y entonces, al final, hay una violación constitucional en la cual, pues, te están privando de la libertad de tu actividad económica en el sentido de que hay una carga para la exportación que no es congruente, ¿no? Por ahí también vemos una discriminación en la industria y productos. Algunos de los productos que están, por ejemplo, en el sector de bebidas alcohólicas, pues sí se genera una desventaja competitiva también ahí, incluso pudiera ser o dentro del mismo sector o incluso tratándose de los productos, ¿no? Hacer ahí un análisis en el que existe una discriminación de por qué no hay una justificación real de por qué son esos los productos a los que decidieron imponerles, ¿no? Y tampoco es congruente esa carga a esos productos en específico, ¿no? Y pues ahí también una posible afectación en el despacho aduanero, que si bien va encaminado a la parte logística, pues sí un poco el tema de la incertidumbre o la inseguridad jurídica que todos estos puntos me están causando, ¿no? Adelante, Marco. No sé si No, quieras. no, no. No, no, estaba leyendo otra cosa. Adelante, no, no, perdón, perdón. Este, no, y justamente, ¿no? Hay violaciones muy claras que, pues, incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, no sabemos si en realidad todos estos avisos que se van a presentar, como bien dice Israel, de una fuerte oleada en la que todos tengan que cumplir con esta obligación, si la autoridad realmente está apta para poder contestar en el tiempo en el que en el tiempo en el que deberían de hacerlo, si realmente se trata de una obligación que está implementada y que la autoridad no cuenta por ahí con la capacidad para atenderla. Eso, pues al final, todo se traduce en incertidumbre jurídica, en inseguridad jurídica para los contribuyentes y las empresas en general, una clara y directa violación a las actividades económicas a las que se dedican cada una de las empresas. Por ahí también, obviamente, ya tratando el tema de estadístico, pues, ¿cuál es el objetivo de la autoridad de imponer esta nueva obligación, por así decirlo, ¿no? ¿Es proporcional realmente la idea de que estos avisos, cuál es el fondo de estos avisos? ¿Es un tema estadístico? ¿Y cuál es la afectación real que está causando a las empresas este tipo de imposición de obligaciones, ¿no? Entonces, ahí consideramos que existen varios elementos, como ustedes podrán ver, para la elaboración de argumentos sólidos que le permitan al Poder Judicial determinar que en efecto existen, pues, este tipo de medidas que afectan a los contribuyentes de manera importante, ¿no? Y aquí también tener en consideración que entre más rápido se actúe es mejor. ¿Por qué? Porque pues los plazos para el amparo son relativamente cortos. Digo, al final del día es un medio garantista, es un medio de garantías en el cual se hacen valer derechos, ¿no? De las empresas, derechos fundamentales en los que debería de poder ser bastante sencillo explicarlo y externar cuál es la problemática, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, cada industria tiene su propia problemática, ¿no? Habrá algunas operaciones muy específicas que nos permitan entender una problemática adicional que también se pueda transmitir como una violación a un principio, a un derecho constitucional, y bueno, eso habrá que analizarlo ya caso en concreto para cada industria, ¿no? Y para cada tipo de empresa también, y para cada operación, pero sí que tengamos en el radar que existen estos medios garantistas de defensa, que en efecto podemos hacer valer, que sí encontramos argumentos sólidos para esta impugnación, y nada más. No sé, ahí Marcos, si gustes adicionar algo. No, no, coincido completamente contigo. Y es un hecho de que al final de cuentas sí tiene mucho por dónde pelearse, ¿no? Completamente es algo fuera de contexto, es algo que nos está limitando, como bien dices, temas de comercio, la libertad de comercio, temas de discriminación, temas de que al final de cuentas, si lo que busca es una estadística de este tipo, pues cada puede conseguir de otra forma, ¿no? Como alguna vez estábamos discutiendo en las juntas de análisis que hacemos de las leyes,
Comentaba Israel, bueno, pero también está la entrada, o sea, sabes qué produces, sabes qué entras, sabes dónde vienes. Ya tenemos algo muy robusto con el tema de los molinos, comentaba Azul. Entonces, realmente el poder saber, bueno, qué estoy ingresando al país y qué estoy exportando, pues bueno, qué calle buscas, dirían en mi pueblo, ¿no? Entonces, realmente le estamos tendiendo la cama, quizá un tema comercial con Estados Unidos, o realmente es un tema que estamos buscando para un tema de abasto o desabasto para México como producción, ¿no? Entonces, realmente, pues sí es un tema que al final de cuentas va a pasar lo mismo que el anexo 24 en línea, que la contabilidad electrónica. Quizá va a llegar para quedarse, pero podemos ganar tiempo, ¿no? Podemos ganar tiempo para automatizar esos procesos y ganarle tiempo al tiempo, y que cuando lleguen ya salgan directamente de un robot, de una computadora, en tiempo y forma, para que no sean rechazados, ¿no? Y con esa actitud precisa hasta en los campos que comentaba Israel, y no sean pues, rechazados o nos requieran para volverlo a presentar, ¿no? Y algo, perdón, Mayra, algo importante también a considerar de este medio que bien han comentado, uno, la posibilidad de que existe ver esta alternativa, pero también tener en cuenta que los formatos incluso no se han visto todos los escenarios, ¿no? Digo, ahorita estoy leyendo algunos de los comentarios que hay en el chat y tengo dificultades para colocar la unidad de medida, no está mi fracción o no está mi situación particular, entonces también si en algún momento requerimos tener tiempo, porque al día de hoy no hay lineamientos claros por parte de la Secretaría de Economía, al día de hoy no sabemos si nos van a aprobar o no nuestro aviso a la primera, porque obviamente todo lo planeamos pensando que el 30 lo envío y antes del 10 ya tengo mi respuesta, antes del 7, perdón, ya tengo mi respuesta, pero no estamos igual viendo escenarios de rechazo, otras cuestiones. Entonces sí tener en cuenta que esta es una alternativa que si bien no nos va a brindar a lo mejor una operación definitiva en la procedencia del amparo, sí nos puede ayudar a ganar tiempo a que se den todos los lineamientos claros o que tengamos la operación bien mapeada y estructurada para poder dar continuidad a todas nuestras exportaciones. Adelante, Mayra. Sí, muchas gracias, Isra. No, básicamente lo que quería comentar aquí también es que justamente al final, como en algunos casos, también no solo se trata al final el amparo, sí es el medio de defensa como para ganar un poco de tiempo, pero también en algunos casos se logra concientizar de este tipo de acciones y pues al final tener amparos específicos en los cuales pues se exima de la obligación de tener esta carga administrativa. Si bien también la autoridad, y como lo hemos venido diciendo desde ya hace algunos ayeres, básicamente la autoridad también está buscando automatizar y esa es una de las razones por las cuales el Excel también que te proporciona pues no es modificable a gusto, ¿no? Ellos también están implementando sistemas en los que ya para ellos es muy fácil detectar cierta información, esperemos que así sea para el bien en el sentido de que si tienes la información se presente, se acepte y lo vaya automatizando, pero no lo sabemos, ¿no? El día de hoy lo desconocemos, no sabemos cómo va a ser así y del lado de las empresas pues en su caso también automatizarlo, pero pues también estar conscientes que no, que sí es una carga administrativa, que en realidad no tiene un sentido real, pues entonces también interponer los medios de defensa que existen para quitarnos de encima esas obligaciones absurdas que impone la autoridad, ¿no? Obviamente ningún resultado en un litigio de esta magnitud es 100% garantizable, pero al final considerar que sí se gana tiempo, pero también se gana en algunas ocasiones el quitarte una obligación que no es congruente o no es real, ¿no? Así es. De acuerdo, pues aquí digo, para igual ir cerrando un poquito la sesión y poder atender algunas de las inquietudes que se están presentando en el chat, nada más tener en cuenta estas recomendaciones prácticas. Uno, el catálogo de fracciones arancelarias, perdón. Como iniciábamos la sesión, al día de hoy esto afecta nuestra notificación de IVA, esto también va a afectar al día de hoy este tipo de operaciones de exportación, operaciones de importación. Entonces, el catálogo de fracciones arancelarias, el estar trabajando con un buen agente aduanal
que homologue las fracciones, que nos dé garantías, certidumbre, es importantísimo, ¿no? Tener certeza de la clasificación arancelaria, homologación de las mismas entre fracción contra descripción, descripción de productos contra fracción. En segundo lugar, como les decimos, cada día es más necesario el tema de auditorías preventivas para ver discrepancia en la información, nuevas fracciones, fracciones sensibles, fracciones sujetas a regulación. Y un tercer punto, el tema de equipos especializados. Mucho de los retrasos de operaciones que vemos al día de hoy es porque los equipos no cuentan con esta especialización o las empresas no están apoyadas por expertos que les ayuden a presentar de manera correcta este tipo de autorizaciones, permisos, los avisos correctamente presentados tanto en tiempo y forma. Y un punto bien importante, la atención oportuna de requerimientos. Digo, muchos de estos temas no exigen algún requerimiento, otros sí, pero no se llevan a cabo correcciones de los procesos que se están gestionando. Y en este sentido, al día de hoy, cuando ponemos estos elementos o estas recomendaciones sobre la mesa, vemos una continuidad en la operación. Aquí ya, igual de modo de cierre, nada más tener en cuenta el tema de cuáles estamos viendo que es la ruta del éxito en las empresas. Al día de hoy, empresa que cumple genera garantías. Quien genera garantías genera continuidad y quien tiene continuidad tiene competitividad y permanencia en el mercado. Entonces, es muy importante que implementemos esta cuestión de ruta de éxito porque también vemos que el mercado se está moviendo a quienes puedan brindar estas garantías en aplicación de tratados de libre comercio, en la continuidad eficiente de la operación, en que no existan retrasos o atrasos en los despachos de mercancías, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos elementos, estas recomendaciones. No sé, Marco, Mayra, si quisieran compartir algún comentario dentro de estas recomendaciones, dentro de este cierre, antes de atender algunas inquietudes. No, de hecho sí me gustaría, bueno, yo no sé, Mike, sí me gustaría ver las preguntas porque sí veo algunas interesantes. Interesantes porque solo son operativas. Digo, tenemos 3 minutos para la 1, después mucha gente se sale. Nada más reiterar el tema de los tiempos, ¿no? El tema de los tiempos para el amparo en su caso, ¿no? Y no perderlo porque no sé qué es más caro para las empresas, si quizá interponer un amparo y ganar tiempo o tener las multas por no poder entregar las mercancías en tiempo a los clientes en el extranjero, ¿no? Por mi parte sería todo. Yo me brinco hasta las preguntas, Isra. Mayra. Ok. Adelante, Isra, muchas gracias. Bien, digo, la presentación, la grabación se va a compartir, es una de las inquietudes generales. Igual en el correo les compartimos el Excel, digo, es información pública, el formato del escrito, de eso no hay mucho tema. Aquí un tema que están comentando mucho, Marco, no sé si te gustaría comentar algo al respecto. ¿Aplica operaciones virtuales? ¿No aplica? ¿Cómo lo ves desde lo que tenemos al día de hoy en esta información? Con lo que hay ahorita no, porque básicamente sí es muy claro a decirte que es lo que sale del país. Y la lógica sería que al final, pues si alguien hace un cambio de régimen y no sale del país, ¿para qué quiero esa información, no? Entonces, en virtuales, desde mi punto de vista, no aplica completamente. De acuerdo. Hay temas igual muy técnicos en el sentido, digo, es que son muchísimas las preguntas, pero hay temas muy técnicos del llenado, de cuántos correos podemos registrar, etcétera. Podemos dar alguna recomendación o algún supuesto que nosotros entendemos, pero en este sentido sí esperamos que la autoridad brinde lineamientos porque justamente, como bien decía Mayra, todo este tipo de cuestiones generan incertidumbre a la operación al día de hoy. Entonces no tenemos claridad de si puedo registrar más pedimentos o también aquí hay algunos aspectos que mencionan en el llenado del formato Excel no se encuentra la unidad de medida que corresponde a la operación o hay discrepancia entre las unidades de medida. Entonces, eso, digo, creo que sería bueno ponerlo por correo a las autoridades, comentarlo y seguramente en estos días estarán trabajando en temas de lineamientos, en temas de aclarar a través de, a lo mejor ya saben, típico formato de preguntas frecuentes, entre otras cuestiones. Pero Isra, al final de cuentas creo que es algo que se puede trabajar, digo, el poder tener una unidad de medida comercial contra la tarifa, pues al final es un factor de conversión, ¿no? Entonces buscar la forma de que todo eso quede ya bien alineado, pues para que ya todo quede bien planchado, ¿no? Y realmente sí es un tema de ordenar lo que no teníamos ordenado, ¿no? Pero
pero el hecho de la fracción arancelaria, el NICO, y de repente vamos a encontrar quizá que tenemos números de parte con diferentes fracciones arancelarias, porque de repente salen las empresas que los casos anales tienen diferencia de criterio. Eso no existe. Entonces, sí hay que estandarizar desde la clasificación arancelaria hasta temas de unidades de medida y todo lo que conlleva, ¿no? Valores, todo lo que lleva es Excel, ¿no? Entonces, realmente, pues creo que tenemos tarea por hacer y los vamos a ayudar con todo gusto aquí en Syntax. ¿No, Azul? Una de las inquietudes igual más frecuentes aquí, Marco, que se va comentando es el tema de pues los componentes de acero, sobre todo en la parte operativa se menciona no tener certeza de cuánto se va a exportar, por lo tanto pues no se sabe cuánto porcentaje se está exportando en cada operación. Obviamente aquí pues qué se recomienda hacer o cómo tener ese forecast que luego no se tiene de manera previa, contabilizando pues el tiempo de respuesta por parte de la autoridad. Pues mira, tenemos que ver cada caso en lo particular, porque toda empresa, pues, de las que habitualmente vemos, pareciera que no, pero siempre hay una trazabilidad de qué están fabricando, ¿no? Y sobre todo las maquiladoras, con exactitud saben que quizás están recibiendo o el extranjero está enviando y qué están procesando. ¿Por qué? Porque muchas ya son sobre un pedido, ¿no? O sea, no es como que, bueno, voy a fabricar y a ver qué vendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito entender esa comunicación entre áreas para poder homologar toda la información que se tiene y que sea muy contundente, ¿no? Yo no digo que no suceda en algunas empresas, ¿no? Pero pero bueno, si quieren, con todo gusto, échanos un grito y vamos platicando caso por caso y las preguntas, porque ya vi que son un chorro. Es que yo las leo en un renglóncito y ya vi que son muchos, pero pues las leo en renglóncito, ¿no? ¿Qué aplicaría si de repente esa Y muestra? ¿Qué? Va. sí, justamente digo, son bastantes preguntas y también inquietudes muy particulares. Entonces, no sé, Marco, si te parece, nos acercamos a los interesados de manera individual. Igualmente, aquí dejamos nuestros datos de contacto por si requerían algún apoyo, si se requiriera también alguna inquietud particular, podemos estar haciéndolo de manera directa. Entonces, no sé si les gustaría brindar algún comentario final antes de cerrar la sesión. Marco, Mayra, Azul. No, nada más agradecer, digo, de mi parte agradecer la intervención, me encantó, Mayra, Azul, y bueno, y agradecer a todo el público, 1,300 registrados para este webinar, es impresionante la respuesta de la gente, ¿no? Y sobre todo agradecer a ti, Israel, la coordinación y el esmero. Bueno, muchas Igual, gracias, Marco, muchísimas por gracias. acompañarnos. Mayra, ¿algún comentario, Mayra? No, pues nada más a todos los que tengan dudas, igual ponerme a sus órdenes y mucho agradecer al foro para compartir con ustedes. Creo que fue muy interesante y nada, hay opciones, hay soluciones. Simplemente también ahí es echar una pensada y cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda o comentario que requieran, ¿no? Y que Con una aclaración que creo que hace rato la comenté equivoca. Tenemos 30 días para el amparo, más o menos será el 25 de junio, y en caso de que no se llegue a presentar a partir del primer rechazo del aviso o primer uso del aviso, serían 15 días, ¿no? Entonces, con gusto lo podemos platicar y hacer toda una calendarización, ¿va? sí, de acuerdo. Perdón. Sí, ahí nada más ver si es el primer acto de aplicación o si va a ser en contra de la norma de manera autoaplicativa y pues analizar, ¿no? Cuáles son los supuestos. Digo, ahorita en teoría continúa una prórroga, iremos viendo también la autoridad cómo va respondiendo en los siguientes días y considerar que también eso es motivo de ampliación de los amparos, ¿no? El actuar una vez que se imponga, porque muchas veces se encuentra el miedo de, y si lo impongo hoy y mañana cambia la situación, bueno, pues existen los medios para hacer las ampliaciones adecuadas para lograr, pues ahora sí que defender estas incongruencias o estas obligaciones desmedidas por parte de la autoridad, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Mayra, Marco. Igual gracias por la aclaración. Azul, ¿algún comentario final?
No, pues nuevamente agradecerles el espacio y pues importante recordar estas fechas que tenemos, la prórroga, esperando pues se emita alguna nueva, pero igual los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde les vamos a estar informando de cualquier nueva notificación por parte de la autoridad y bueno, igual cualquier duda nos reiteramos a su disposición. Muchas gracias. Muy Gracias, bien. Azul. Pues, de mi parte, igual agradecer a todos y nada más hacer hincapié en dos cuestiones. Uno, trabajar ahorita de manera preventiva. Ya brindamos ahí algunas recomendaciones. Y en segundo lugar, mantenerse ahora sí que en contacto. Vamos a estar difundiendo todas las noticias, actualizaciones, comentarios y seguramente haremos alguna otra sesión informativa ya previa a la entrada en vigor de esta nueva modificación para conocer los comunicados finales de la autoridad y proceder pues de manera correcta. Entonces, de nuestra parte, agradecerles a todos el tiempo, el espacio, desearles un excelente fin de semana y nos estamos viendo en próximas sesiones. Oye, Israel, y copiando a unos comediantes que dice, les mando un beso, libre de impuestos. Muchas gracias, Marco. Adiós, Azul. producción. A todos. Nos vemos. Buen fin de semana a todos. Diviértanse. Bye. Bye.